Bueno, vamos a hablar un poco más del tema gamer, ¿sí? Porque la tenemos ahora en línea a Débora Peas, ella es psicóloga, y vamos a hablar un poco de el síndrome gamer, de esta nueva alerta sobre los efectos físicos y mentales del auge de los videojuegos y qué consecuencias puede tener esto. Así que la saludamos, Débora. Buenas tardes, Pato Canuli y Mica Sendra de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? A ver, ¿nos escuchás ahí, Débora? Sí. Ay, no te había recibido bien. Bueno, contanos un poco acerca de este síndrome gamer. ¿De qué se trata? ¿Es diversión o desconexión de la vida real, no? Porque... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, porque el mundo de los videojuegos creció de forma exponencial en este último tiempo. Lejos de ser solo como un pasatiempo, hoy en muchos representa una forma de sociabilizar o de competir, y hasta muchos trabajan, ¿no? Es un trabajo para muchos. El tema es cuando se cruza la línea delgada entre lo que es me divierto, me desconecto, a entrar en lo que se llama hoy síndrome gamer. Que si bien no es, el síndrome gamer no es un diagnóstico reconocido en los manuales de psiquiatría, pero sí hace referencia a un uso excesivo y compulsivo del videojuego que afecta ya el funcionamiento cotidiano de la persona. Entonces, cuando una persona está siendo como víctima de este síndrome, hay pérdida de control sobre el tiempo en el que se juega, se prioriza el juego por encima de cualquier otra actividad, y también se continúa jugando a pesar de consecuencias negativas. Hay personas, por esto piensan mucho que ocurre en adolescentes, pero también les pasa a muchos adultos que quizás pierden trabajos o que pierden funcionabilidad por estar jugando y no tener en cuenta las consecuencias de esto. Claro, y yo tengo una pregunta, porque yo siento que, yo como quizás soy más de la generación de esta de gamers, se puede llegar a decir. Tuve consola de videojuegos durante toda mi vida prácticamente, es a día de hoy que sigo jugando. Nunca me considero un adicto ni mucho menos, pero yo siento que se le pega, por así decirlo, mucho más a la gente que, por ejemplo, juega los videojuegos, a la gente que ve series, por ejemplo. Yo noto que hay gente que se puede bajar una serie de 10 capítulos en una tarde que tiene libre. ¿Se hace cierta diferencia o hay cierto paralelismo entre la gente que es, por así decirlo, adicta a los videojuegos o adicta a ver series, por ejemplo, o a ver televisión, o cómo funciona en ese caso? Mira, en lo particular, la adicción es la misma, no importa cuál sea el contenido. Si a una persona le interfiere en su vida emocional, física, cognitiva, el estar viendo maratón de series, ya sería también un problema. Yo creo que todo tiene que ver con cuando para la persona representa un problema. Cuando hay esto de priorizo el juego o priorizo Netflix sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mis relaciones, mis vínculos, y ya eso empieza a ser egodistónico, o sea, empieza a molestarme esto y no puedo dejarlo. Ya cuando quiero dejarlo y no puedo dejarlo es cuando entramos en un problema. Pero mientras la persona lo pueda controlar, como vos decís, yo jugué toda mi vida, me divierto, lo hago, estoy con amigos, tuve todas las plays, perfecto, no representó nunca un problema para vos. Ahora, si eso te impedía trabajar, desarrollarte, estudiar, tener vínculos, relaciones, te aislaba, impedía que vos seas una persona con funcionabilidad normal según tu edad, ahí ya se viene como un problema, y sea Netflix, sea los juegos, sea cualquier distractor que ocupe un lugar de importancia que no es el correcto, que no es el indicado o el adecuado. Débora, y corregime si no es así, pero también creo que lo que se está viendo en los últimos años es que cada vez son más los menores, hablando de chicos de menos de 10 años, que empiezan a jugar con la Play, con el celular, o con el uso de la tecnología, que capaz antes de eso no se veía tanto, y capaz creo que ahí está el riesgo, ¿no? Sí, porque los padres nos hemos convertido como en facilitadores un poco de esto, y si uno no tiene límites claros y elige a un hijo que quizás esté tranquilo pero esté con un iPad, que yo le llamo chupetes electrónicos, porque lo que pasa muchas veces es que vos vas a un restaurante a comer y ves un matrimonio con un chiquito de 3 años sentado en la mesa con el iPad, y ellos pueden charlar tranquilos, pueden interactuar sin que el nene, entre comillas, los moleste. Esto lo hemos visto y lo vemos a diario. Entonces, si uno como adulto no pone límites, es muy difícil que después un nene de 10, 8 años, 9 años o hasta incluso 12, 13 años deje la tecnología o sepa controlar la tecnología cuando no hubo un adulto que le enseñe a controlarla. Si como adultos no somos responsables de los chicos y no limitamos el uso de la tecnología, obviamente
esto va a ser después un canal de dopamina puro en donde el chico va a recurrir a eso para poder abastecerse. En nuestra época, cuando éramos chicos, no existía la tecnología a nivel de iPad, celulares o todo lo que tenga que ver con videojuegos, quizás. Entonces, no teníamos ese acceso, o capaz lo teníamos una vez a la semana cuando íbamos a la casa de ese amigo, o cuando íbamos a la casa de los abuelos, o cuando hacían... Pero hoy tenés millones de accesos y de todas formas distintas, desde plays, desde de la televisión, desde la iPad, celulares, la chiquitita, la otra que se llama como, no me acuerdo el nombre, que es una Play, pero chiquitita, portátil. Estuvo la PlayStation justamente portátil en su momento, pero esta era la Nintendo Switch, si se quiere. Esa, digo, que también, vos ves a los chicos, entonces nunca hay una desconexión, nunca hay dejo de jugar para hacer otra cosa, porque trasladan el juego a donde ellos van. Entonces, este no límite genera en un punto una conexión como demasiado profunda, del cual el chico después no puede salir y termina quizás cayendo en estos síndromes, y los padres se preguntan por qué está todo el día encerrado jugando, o por qué, bueno, quizás habría que como rever un poco la infancia o qué le estuvimos transmitiendo en cuanto a los límites. Sí, sobre todo ahora, por ejemplo, estas 2 semanas de vacaciones de invierno, que un poco el mensaje era hay que fortalecer las salidas, hacer actividades afuera de casa, justamente para que los chicos no caigan siempre en el uso de la tecnología, sea celulares, PlayStation o computadoras. Exacto. Lo que pasa es que cuando un padre o una madre trabaja, es muy difícil poner el cuerpo para poder sacarlo al chico de la tecnología. Entonces optan por lo fácil que es ese camino. Ahora, si vos le sacás a tu hija, a tu hijo el iPad, tenés que esa hora estar vos jugando. Claro. Entonces es, bueno, ¿estoy yo o está el iPad? Y es más fácil siempre, yo tengo que hacer cosas más importantes, yo tengo que trabajar, o yo tengo que ver mi celular, o ver mis series, o hablar con una amiga, y entonces relego esa responsabilidad en mis hijos. No está mal, yo no estoy diciendo que esté mal esto, lo que yo estoy hablando es la cantidad de horas que permitimos que nuestros hijos estén expuestos a esto. Hay un equilibrio, y creo que la salud trata de eso, ¿no? Del equilibrio, porque es lindo jugar, es lindo divertirse, creo que la tecnología también ayuda. El tema es cuándo logramos poner un límite. Y si yo me pregunto el síndrome de Gamer, ¿no? Porque en el 2018 la OMS lo reconoció como un trastorno por uso de videojuegos. Miren cómo llegó a tan importante hablarse del tema y las consecuencias negativas que tenían los chicos y los adultos, que en el 2018, lo escribieron como parte de un trastorno. Entonces hay que tener en cuenta alertas, hay que tener en cuenta cuando esto afecta más de lo que puedo permitir, cuando las consecuencias son muy negativas. Débora, ¿para vos cuándo te parece que sería un tiempo coherente, por así decirlo, de límite que se le debería dar a un niño para que disfrute los videojuegos? Depende mucho de la edad, depende mucho del estilo del nene, depende mucho de la personalidad. Si es un chiquito muy introvertido, tímido, y yo le doy 4 horas, es un montón, porque hace que el resto no se pueda quizás nivelar con su forma de ser. Si es un chico muy extrovertido, que tiene miles de amigos, que quizás no le va a afectar tanto 4 horas como uno que sí. Entonces esto es muy dependiente. Yo la verdad que no lo tengo con exactitud a nivel manual cuánto conviene. Yo te digo como mamá lo que a mí con cada hijo me sirvió, y es hasta los 2 años no hay tecnología. Por más que hoy, bueno, es muy difícil, yo tengo hijos grandes, yo lo sé, pero lo ideal es que hasta los 2 años no haya tecnología, y que después las horas sean graduales según la edad, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y que elijan si tienen iPad o computadora. Mi hijo mayor usa computadora, listo, no juega más fuera del horario de, no sé, 2 horas a la noche. O sea, esto es dependiendo cada caso y viendo alertas, estando muy despiertos a ver cambios en nuestros hijos. Si de repente empezás a notar cambios en el estado de ánimo, cuando no puede jugar, o sea, por ejemplo, cuando le decís, bueno, hasta acá, surge irritabilidad, descontrol, ansiedad, como que algo que, pará, no es normal que te pongas así porque te digo que hasta acá, ya cumpliste tus 2 horas, pero ¿cómo no? Y ahí empieza, si yo estoy viendo eso, es una alerta, tengo que bajar la cantidad de horas. Claro. Si yo veo que hay un aislamiento social o una reducción del cara a cara, o sea, mi hijo no quiere salir más con sus amigos, no quiere relacionarse más face to face, o sea, salir, quiere estar todo el tiempo adentro de su habitación, o no hace más deporte, me preocuparía. Y encima hay un descenso del rendimiento académico o laboral en un adulto, también me preocupo. Si te iba bien en el colegio y ahora de repente te empieza a ir mal, es como que el foco lo tenés puesto únicamente en el juego.
Y después, obviamente, alteraciones del sueño, de la alimentación, no empiezan a dormir mal, porque empiezan a tener las fantasías de los juegos en la cabeza, de tanto ver, después le empiezan a soñar, y eso genera también alteraciones en el sueño, en la alimentación, porque no paran ni siquiera para comer. O sea, hay que estar muy atentos a todo esto, y en base a lo que vos veas de tus hijos, hablar con un terapeuta o con el terapeuta de tu hijo si es que ves un problema, y ahí estipulen, pero tenés que ser muy consciente de lo que digas. Si vos decís 2 horas, no podés moverte de eso. Es mejor que digas de más. Claro. Y ver y negociar que decirle 1 hora, decir, hay muchos padres que me pasa que le dicen a sus hijos, por esto que hiciste 1 mes sin tecnología. Y es un montón, porque no te lo vas a bancar ni vos. Entonces ahí empiezan como a negociar. Bueno, 1 mes no, 1 semana. Entonces los chicos empiezan a decir, al final me ponen consecuencias que en definitiva ni ellos pueden cumplir. Entonces a veces es mejor ser coherentes y decir 2 horas sin tecnología, que que vos te parece poco, pero es un montón, para un nene que tiene un síndrome de gamer, 2 horas sin tecnología, que decir, dar consecuencias que no podemos respetar o no podemos cumplir en el tiempo. Claro, totalmente. La última, Débora, de mi parte. Sí. ¿A partir de qué edad? Porque hoy también se puede usar, si bien no lo piden quizá para eso, se puede usar para jugar a los juguetes, por así decirlo. ¿A partir de qué edad crees que un chico puede tener un celular? Mira, para mí, y soy muy estricta en eso, 12 años, a nivel cuando empiezan en el secundario. Yo con mis hijos lo implementé así, fue como lo hice con los 3 lo mismo, empiezan en el secundario, tienen el celular. Por un tema de que quizás se manejan solos, que tienen que ir a un lado y volver, entonces por un tema de seguridad y de control del aparato. Lo pierden una vez, no lo recuperan en un año. O sea, es como ciertos parámetros de seguridad, de control del uso del teléfono, y en tercer lugar de que sean coherentes de lo que sale en teléfono, de lo que implica la pérdida o la rotura de ese teléfono, sí, y que empiecen a hacerse cargo también de las consecuencias. Perfecto, Débora. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor. Gracias. Pasaba entonces Débora Pedace, ella es psicóloga, y nos contó un poco acerca de este síndrome gamer, algunos consejos que puede tener muchas consecuencias, e incluso hasta, bueno, a partir de qué edad es recomendable que un niño pueda tener su primer teléfono celular.